Shalom, bienvenidos. Hoy vamos a analizar el problema de creer en un Mesías falso, como hacen los mesiánicos, los cristianos mesiánicos, que creen que Jesús fue el Mesías, Yeshua fue el Mesías, dicen ellos, y no fue. No vamos a analizar por qué no fue, porque las razones son muy obvias. No hay paz en el mundo, no construyó el templo, no reunió a los exilios a través de los romanos expulsaron, no liberó Judea, Eso no lo vamos a analizar ahora, sino que vamos a analizar qué tiene de malo seguir un Mesías falso. En el video anterior analizamos el problema de raíz de la idolatría en el cristianismo, y ahora vamos a analizar de dónde parte este problema, o sea, qué es lo que conlleva al problema de la idolatría, ¿ok? Y nuevamente acá estamos haciendo una crítica al concepto, a la teología misma. Acá las personas, lo que decimos los pueblos judíos es: cada persona tiene libre albedrío. Si Dios nos dio libre albedrío a los humanos, pues bueno, con mayor razón ustedes úsenlo, cada persona elige. El que quiera elegir ser idólatra y seguir en el cristianismo, o el que quiera seguir en ser mesiánico, que siga. El que quiera tomar parte en la Torá y parte con Dios en el mundo, bienvenido. Cada persona elige su destino. Entonces la crítica acá no es contra los individuos, sino que la crítica es un análisis a la teología cristiana, que una de sus ramificaciones son los mesiánicos, ¿ok? Nuevamente, repito, ¿qué son los mesiánicos? Son cristianos que hacen rituales judíos, se ponen talit, comen kosher, cuidan Shabbat, cumplen como las leyes escritas en la Torá, pero son cristianos, porque creen en Yeshua, en Jesús, como Mesías o incluso como Dios a este nivel de idolatría, pero generalmente como Mesías. Entonces vamos a analizar qué tiene de malo seguir a un Mesías que en verdad no salvó al mundo, sino que al revés. Las enseñanzas de Jesús han traído lastimosamente muchas más guerras, siendo que las enseñanzas del Mesías van a traer paz. Los que siguieron enseñanzas de Jesús han hecho guerras. Entonces hay muchas razones de por qué no fue, pero lo que vamos a analizar ya les dije lo que es, ¿ok? Antes que nada les quiero leer, esto es lo que explican los sabios. Esto es, en el video anterior analizamos sobre el becerro de oro, y el error de haber hecho el becerro de oro, de la idea de materializar a Dios, de representar a Dios a través de una materialización, bien sea piedra, madera, oro, carne, hueso, un hombre. La materialización de Dios es un error idólatra. Entonces, ¿quién hizo el becerro de oro? Generalmente decimos, no, el pueblo de Israel que salió de Egipto. Pero acá la Torá lo dice, que no fue el pueblo de Israel descendientes como tal, sino que fue Erev Rav, el Erev Rav, así en español digamos Erev Rav, no sé cómo se traduciría, como lo mezclado, no sé. Los que se mezclaron en la salida de Egipto, ¿ok? Les voy a leer cómo lo trae. Esto está en el libro del Éxodo, antes de la salida de Egipto, cuando ya habían hecho las plagas y ya está escrito, ¿ok? ויתם השם אתכן בני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם, que Moisés era muy grande en la tierra de Egipto ante los ojos del faraón y ante los ojos del pueblo. ¿A qué pueblo se refiere acá? Entonces hay una discusión entre los sabios, y que dice que se refiere al Erev Rav, a personas egipcios que de por sí vieron la grandeza de Dios. Dijeron: wow, Dios es muy grande, Dios, en verdad, sí, el Dios de los judíos es enorme. Entonces vieron a la figura de Moisés como digamos, redentor. Dijeron: ese es el que debemos seguir, porque en verdad él comprobó, él nos demostró que lo que el faraón decía, la tesis esta egipcia de faraón, no es correcta. Entonces sigamos a Moisés, pero ellos siguieron. Y acá el problema de estos que eran paganos, que siguieron a Moisés, es que ellos siguieron a la idea, digamos, a Moisés como personaje, y no a la filosofía que embarca Moisés y a todos los valores que representa el pueblo judío. Ellos no fueron
cuando el pueblo judío salimos de Egipto, el pueblo judío salimos, el pueblo de Israel salimos de Egipto porque sabíamos que íbamos a ser liberados para ir a nuestra tierra y construir de nuevo nuestro estado, nuestro reino en esa época. Hoy se llaman estados, pero reino en esa época, volver a tener una independencia nacional en la tierra. Ese era el objetivo de Egipto. Esa es la promesa que le hizo Dios a Abraham. Dios le repitió la promesa misma a Isaac, le repitió la misma promesa a Jacob, y todo el pueblo, los descendientes de Jacob, Israel, los hijos de Israel sabían que llegaría el día en que iban a salir de la esclavitud para volver a la tierra de Israel, es decir, que iban a salir del exilio para retornar a Sion, volver a tener una nación, un reino en la tierra, no un reino en los cielos, como dice el cristianismo, sino que iban a tener nuevamente un reino y iban a ser redimidos. Entonces ellos entendían mucho más a fondo lo que significa la liberación de Egipto. Pero los paganos egipcios dijeron: wow, Moisés hace milagros, yo qué sé, hoy en día, como dicen, no, saca espíritus, yo qué sé, cura enfermos, lo que sea, y entonces sigamos a Moisés y no a la idea en profundidad. Entonces es el primer error del Erev Rav, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que este mismo Erev Rav fue el que hizo el becerro de oro. Esto está escrito en un midrash, ya se los voy a leer. Un midrash es... Ok, la Torah tiene 4 niveles de profundidad. El nivel, digamos, literal, lo que uno lee literalmente. Luego uno va profundizando. El último nivel es la Kabbalah, Sod. Y el penúltimo es Drash. Drash es lo que les voy a explicar ahora. Midrash, que se requiere obviamente haber pasado por los niveles anteriores, pero voy a intentar saltármelos. Los que entiendan, pues es porque han estudiado mucha Torah. Los que no entiendan, pues no sé, en otro video trataré de explicar en más profundidad lo que estoy diciendo, pero voy a ir al punto, ¿ok? Está escrito, un segundo, versículo, ok, dice que Moisés estaba arriba en el monte Sinai y el pueblo hizo el becerro de oro. El pueblo, el Erev Rav, hicieron el becerro de oro. ¿Por qué? Porque ya explicamos en el video anterior, lo pueden ver, y entonces Dios le dijo a Moisés, esto está en el mismo capítulo donde está sobre el becerro de oro, en el versículo 7, dice, le dijo Dios a Moshe, baja, o sea, baja del monte Sinai, Kishichet Ameja, porque se corrompió, sí, no sé si es la traducción correcta, pero se corrompió tu pueblo. Y les voy a traer un midrash, que esto está en Shemot Rabbah, que es uno de los libros de midrashim que tiene los midrashim más profundos, y dice, midrash son como historias, porque acá está narrado todo en la Torah, y el midrash explica como más a fondo el mensaje, ¿ok? Entonces, Lechet Kishechet Ameja, dice que le dijo Dios, baja porque pecó tu pueblo. Y Moisés le dice, Ha'amen katifkan, el Ameja. Dice que acá, cuando Moisés escribió la Torah, dice, no escribió que pecó el pueblo, sino que pecó tu pueblo. Dios le dice a Moisés, el pueblo de Moisés. Y dice, Amar Moshe, Ribon Olam, Minaydam Emami. Y le dice a Moisés, Dios del mundo, le dice a Dios, Dios, ¿cómo así que son mi pueblo? No entiendo de qué hablas. Y Amar lo Kadosh Baruch Hu, Amejaem. Y le dijo Dios, ellos son tu pueblo. Que cuando estaban en Egipto yo te dije, que Dios le dijo, esto está en el Éxodo, en 7:4, ¿okay? Que le dijo Dios, que le dijo Dios a Moisés, saca a los ejércitos de mi pueblo, y te dije no mezclar al Erev Rav, no traigas al Erev Rav. Ata she'ayta anav v'chasher amartali leolam mekablim ashavim. Y tú, le dice Dios a Moisés, pero tú, como fuiste una persona muy humilde, con mucha humildad, me dijiste que no, deben haber personas que no son judías que también tomen parte en el proceso de la redención, que deben haber personas que no sean parte del pueblo de Israel, que también
ayuden al proceso de la redención, que estos ya les explico, pero eso es completamente el concepto de noágidas, solo que acá el Midrash va a llegar a ese punto, pero esos son los noágidas, solo que acá hubo una confusión muy grande y Dios está diciendo a Moisés, mira, yo te dije no mezclar a los paganos, yo te dije sí, libera a las personas, pero no mezcles a paganos, pero tú fuiste muy humilde y consideraste que también, entonces, ok, y Moisés le responde sí, pero Dios, tiene que haber personas, etc. Además, estas personas dicen, ok, ya les explico. ואני הייתי יודע מה הם עתידים לעשות, ואני הייתי יודע מה הם עתידים לעשות, אמרתי לך. Y le dijo Moisés que yo sabía lo que ellos iban a hacer. Y Dios Dios le dice, yo te dije yo sabía lo que ellos iban a hacer. O sea, Dios sabía que traer paganos a leer la Biblia, a leer la Torá y basarse en la Biblia, en la Torá, eso va a tener consecuencias negativas, hacer un becerro de oro y caer en idolatrías aún peores. Dios sabía, Moisés no sabía, pues Moisés, un ser humano, no es que pueda haber. Entonces, así te retzoneja, y Dios le dijo, pero yo hice como tú quisiste. Ve Masu et Egel, hice como tú quisiste, Moisés, y ellos fueron los que hicieron el becerro de oro. Sheayu Ovdim Avodat Kochavim ve'asu oto ve'garmu le'ami lachato. Y dice Dios que estos que sacaste eran idólatras que adoraban estrellas y dioses falsos. Y ellos son los que hicieron a mi pueblo, ahí sí se refiere Dios al pueblo de Israel, hicieron que mi pueblo pecara. Entonces el Erev Rav son los que hacen que mi pueblo peque. Los paganos que se mezclaron en la salida de Egipto fueron los que hicieron a mi pueblo pecar. Ok, y acá el Midrash cita un versículo, que esto está en el versículo 4 de Éxodo 32. Ok, y dice que el Erev Rav dijeron Eloheja Israel Asher Eluja Meretz Mitzrayim, que el pueblo que hizo el becerro de oro, está escrito que cuando hablaran del becerro de oro, cuando hablaron se dijeron así, miren, este es su Dios que lo sacó de Egipto. Dice, Eloheja, tu Dios Israel que te sacó de Egipto. Entonces vemos que esto no estamos hablando del pueblo de Israel, del pueblo liberal, el pueblo judío, digamos, sino que estos son personas que no son parte del pueblo de Israel, que entienden la grandeza del pueblo de Israel, pero son paganos, son idólatras y se tratan de colar en este asunto que es la redención. Entonces, sigamos analizando. שגורמים ועשו ואמר לישראל אלה אלוהיך לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה לך רד לשרת עמך. Y aquí termina el Midrash y les voy a resumir todo lo que dijimos, que Moisés escribe que Dios le dice a Moisés, baja que tu pueblo pecó. Y Moisés, ¿cómo así mi pueblo? ¿No es tu pueblo o el pueblo? Entonces Dios le dice a Moisés, no, yo te dije que cuando los liberaras, sí, libera a las personas que no tienen la edad pagana, porque los no judíos es verdad que van a tomar parte en la redención del mundo. Estos son los noágidas, los que siguen las leyes de Noé, son los Bnei Noach, Hasidei Omot Haolam, los que toman parte en la redención del mundo entero, que no son judíos. Sí existen, pero el error fue haber mezclado con personas que son paganas, que tienen ideas idólatras, como es el caso del cristianismo o de la esencia cristiana, que también la corriente mesiánica creen que el Dios del cristianismo es el Mesías, o sea, la conexión es muy clara. Y le dice Dios a Moisés, yo te dije que no los mezclaran y mira, esto fue lo que pasó, yo te dije, como yo te lo advertí, y en verdad hicieron el becerro de oro, hicieron a mi pueblo pecar, le dice Dios a Moisés, hicieron a Israel pecar. Entonces y acá trae el versículo que estos que hicieron pecar dicen, no, mira, este es el Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, a ustedes, al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces vemos que en verdad se refiere a que hay personas, y vamos a conectar todos los que vieron el video anterior, y ustedes debieron haber visto el video anterior para poder entender este video, muy importante, porque en el video anterior analizamos que, y como también lo analizamos ahora, es que
estas personas que salieron de Egipto, ellos no siguieron la idea de la Torá, de todo lo que es las ideas del judaísmo como tal, del judaísmo milenario, del monte Sinai, que no es idólatra, ni que sigue a profetas falsos, ni a mesías falsos, con mayor razón, que mesías que no han salvado el mundo, pues ni Israel obviamente. Entonces el problema es que acá estos paganos siguen a la figura de Moisés sí, como redentor. Dicen, el pueblo de Israel fue redimido, hay algo interesante llamado Torah, Biblia, hay una Biblia, hay un personaje redentor que redimió espiritualmente. Ellos no siguen el aspecto nacional, esto es el Erev Rav, ellos no siguen la idea nacional de Israel, sino, bueno, redimió los corazones, va a traer un reino de los cielos, etcétera, etcétera. Pero todo este concepto de la Biblia y esto, eso no es lo que importa es el que nos redimió, este redentor que para los mesiánicos es Jesús. Dicen, lo que importa es el redentor Jesús, Yeshua, y ya el resto, pues la Biblia es la introducción al Nuevo Testamento. O sea, toda la Biblia se escribió para el Nuevo Testamento. Entonces, acá y esto también lo dice Lucas 16:16 a propósito, que Moisés y los profetas fueron hasta Juan. Como que todo este libro, toda la Torá, el libro de libros que entregó Dios en el Sinai, eso es la introducción hasta Juan. Ya de aquí empezamos la verdadera historia, que es Jesús, así dicen los mesiánicos y los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Está escrito en la Mishnah, Averá goreret averá, un pecado conlleva a un pecado. ¿Cuál es la recompensa de una buena acción? Dice la Mishnah, hacer otra buena acción. Cuando uno hace una buena acción, la recompensa es uno poder hacer otra buena acción. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es uno de los castigos de hacer una mala acción? Que uno recae en hacer otra mala acción, como un dominó. Entonces, vemos que acá los que salieron de Egipto estos paganos, digamos, tenían la buena intención y todo, pero ellos no siguieron lo que son los fundamentos de la Torá, los principios de Emuná, todo lo que enseña, digamos, el Talmud y la filosofía judía como tal, sino que siguieron a un Mesías, que ellos consideraron Mesías, porque Moisés no es el Mesías, tampoco, es un redentor del pueblo de Israel, redimió a Israel de Egipto, pero no es el Mesías. Entonces, pero ellos tenían la idea de que sí, es el Mesías. Entonces salieron persiguiendo a esta idea, y eso conllevó al becerro de oro, que es una idea idólatra. Y vean ustedes mismos cómo se desarrolla el cristianismo. Viene Jesús, da un mensaje de paz, y pues que iba en contra de la Torá lastimosamente. Jesús dijo muchas cosas y también su vida actuó lastimosamente en contra de la Torá. Pero bueno, todos somos humanos, todos cometemos errores. Yo no juzgo a Jesús que él haya hecho cosas malas y que él haya ido en contra de la Torá. Todos pecamos. Pero el punto es que los alumnos de Jesús transformaron a Jesús en un Mesías. ¿Y qué pasó? Que tenían la buena intención de decir, no, Yeshua Mashiach, Jesús es el Mesías. ¿Y cómo involucionó esto? A la idolatría del cristianismo, que luego evolucionó al catolicismo, donde masacraron miles y miles de personas, sino millones de personas en Latinoamérica, en África, en Asia, en nombre de la cruz, en nombre de Jesús, en nombre de su propio Yeshua. Entonces vemos que una cosa mala conlleva a la otra, y hoy en día los mesiánicos pasa lo mismo. Dicen, no, las raíces hebreas, los netzaritas, volvamos a la idea original de que Jesús es el Mesías, y que todo lo que enseñó es bien, sin toda la idea de que es un Dios y sin toda la idea pagana. Volvamos a la idea de que es el Mesías. Pero este es el mismo problema, es el mismo círculo. Dijo Albert Einstein, una frase muy famosa de él, es que ¿qué es locura? Hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y en verdad dicen los netzaritas, los mesiánicos, decir, no, bueno, volvamos a las raíces hebreas, así lo llaman, volvamos a Yeshua Mashiach, y así ya vamos a arreglar la historia. La Torah es muy clara, la Torah nos advierte de forma muy estricta sobre este tema, y Bezrat Hashem, no caigamos en esto. Y ahora la pregunta es, ok, ahí lo que Moisés decía es verdad, porque al final de cuentas
Dios le aceptó a Moisés traer personas que lastimosamente se mezclaron y hicieron los pecados, después recayeron en todos los pecados, y estas personas que al final de cuentas Dios sí los montó en este tren, digamos, sí los sacó de Egipto, digamos. Y acá la Torah nos da un mensaje muy impresionante, y acá los que son noágidas, ustedes lo saben mejor que nadie por experiencia, ustedes lo han vivido en su propia carne. Y esto les voy a decir lo que pasa. ¿Cómo es el proceso? Una persona es idólatra. Las personas están en la máxima idolatría posible, bien sea el catolicismo con todas las iconoclastas, los santos. ¿Y qué pasa? De ahí saltan a algo más moderado, que es lo evangélico, dicen. Entonces, sí, los evangélicos no tienen todas estas iconoclastas, pero todavía es idolatría, sigue siendo idolatría. Esa es como una metamorfosis, digamos. Entonces, cuando las personas se dan cuenta que también los evangélicos son idólatras, ¿qué pasa? Saltan a la siguiente, que es los mesiánicos, que dicen, bueno, ya Jesús no es Dios, ya entendimos esto, Yeshua no es Dios, pero es el Mesías, no tiene nada de malo. Pero las personas que aún tienen más entendimiento y cuestionan más y llegan más a la conclusión, salen del mesiánico a algo que es aún más elevado, que es noágidas, Bnei Noach. A mí, los que me conocen, ustedes saben, a mí no me gusta el término noajismo, a mí no me gusta el término ismos. Todo esto de ismo es terminología como movimientos humanos, como el feminismo, el vegetarianismo, el nacionalismo. Entonces ahora lo llaman noajismo, pero el noajismo no debe ser considerado una religión. Como les dije en el video anterior, el judaísmo aspira a que no hayan religiones, pero hoy en día se le llama noajismo porque ese es el nombre que le dieron modernamente, entonces se entiende hoy en día como noajismo, entonces llamémoslo así, pero son los preceptos de Noé, los no judíos que cumplen los preceptos de Noah, del padre de la humanidad que sobrevivió al diluvio, de Noé. Los que siguen los preceptos que Dios le entregó a su antepasado, a Noé, esas son las personas que en verdad van a transformar el mundo. Y esto es lo que dice Dios. Sí, no debiste mezclar los idólatras, pero hay algo bueno que hizo el cristianismo, lo hizo a las malas, pero lo hicieron, es que ellos lograron difundir la idea de la Torah por el mundo. Lo difundieron a la fuerza, matando gente, quemando personas en hogueras, masacrando, haciendo todo lo que está en contra de la Torah y de sus propios principios. Mataron, arrasaron pueblos y creencias y todo, y culturas, para imponer la Biblia a la fuerza. Y así es como difundieron la Biblia. Entonces, miren, Dios sabe cómo mueve la historia. Dios sabe que todo se encamina para bien. Lastimosamente los seres humanos lo hacen de una forma incorrecta, pero la idea de la Torah, que ya está muy difundida en el mundo, entonces acá es donde llegan los noágidas, los Bnei Noach, y que han llegado a la conclusión de que todas estas ideologías y religiones son incorrectas, son falsas, creen en cosas muy limitadoras, en cosas muy paganas, en errores. Y acá la Torah lo dice repetidamente, y los Midrashim, y todo, y la Kabbalah aún más, que ni se diga. Entonces, esa es la grandeza de los noágidas. Y acá, cuando dice, sí, ¿quiénes son aquellos no judíos que van a tomar parte con Israel de redimir al mundo? Son los noágidas, son los Bnei Noach, son todos los que cumplen los preceptos de Noé. Entonces, todos los noágidas que siguen esta página y que nos están viendo, les agradezco, porque el futuro de la humanidad está en manos de ustedes. Ustedes son el futuro de la humanidad, entiendan. Cuando llegue el Mesías, todas las personas ustedes saben, por ejemplo, hoy en día que hay, digamos, se abolió la esclavitud, la mujer tiene más derechos en la democracia, o pues hay democracia. Antes no había eso, pero gracias a que personas lucharon muy duro hace 150 años, 200 años, para que haya democracia, para que no haya esclavitud. Gracias a esos grandes personajes, hoy en día vivimos en un mundo mejor. Gracias a que hubo personas que investigaron, doctores, gracias a ellos hay un mundo mejor. Noágidas, los que escuchen, en 200 años, o cuando llegue el Mesías, ojalá llegue ya, pero cuando llegue el Mesías, la humanidad va a decir, wow, gracias a los noágidas que junto con esta página llamada Filosofía Judía,
transformaron el mundo, hicieron los primeros cimientos para transformar el mundo. Gracias a ellos es que el mundo es redimido y llegó el Mesías de verdad. Entonces, Noajiras, sigan en ese buen camino, sigan teniendo éxito, mucha emuná, mucha alegría, mucho esfuerzo, no paren de esforzarse y con mucha emuná en Hashem y mucha tzlajá, amén.